Vamos a volver a conversar con ella. Mucha gente y tuvo mucha repercusión la última vez que estuvo la doctora Adriana Amarilla con nosotros, hablando un poquito de las fases cuando eso. Pero ahora vamos a hablar también de las fases, pero vamos a hablar un poquito de la situación que se está planteando, cómo estamos avanzando, esto que se amplía. Creo que es importante para escuchar un poco el momento, sobre todo por el análisis que hace ella de cómo nos estamos comportando. Yo creo que ahí está el punto, ¿verdad? Pues hay mucha gente que dice nos están culpando a todos, pero al final la culpa es del ministerio porque nos compra las cosas y nosotros no somos culpables. Bueno, un montón de cosas. Vamos a hablar un poquito con ella, que tiene conocimiento exacto. El otro día decía, ¿quién es que vino acá y dijo, gracias a el doctor Sequera? Ah, no, lo dijo Filártiga en 24 horas el otro día, ¿verdad? Sí. Gracias al plan presentado por Sequera y la doctora Amarilla es que estamos bien, decía. Así decía, ¿verdad? De repente dos pilares que aparecen como dentro de todo este esquema que tiene el Ministerio de Salud. No lo decimos nosotros, lo dice gente que entiende el proceso que estamos hablando. Reconocido médico. Exactamente. De eso vamos a hablar en minutitos nada más. Pero quiero hablar de los últimos números, por favor. Los números que se anuncian, pero que nosotros los tenemos también en cifras importantes. Y podemos ampliar más acá, ¿verdad? Se ve completo. Bueno, vamos a ver un poquito los números, lo último que tiene que ver con el COVID. Vamos a los primeros. Nosotros, de acuerdo a los datos que ayer dio el ministro, hablamos de 64.942 muestras en total, de las cuales 63.000 dieron negativas hasta ahora. Hablamos de 1.442 casos, 1.942 casos positivos. De esos 1.942 casos positivos, hay 929 corresponde al exterior, contagio del exterior, 876 por contacto. Y hablamos de 137 sin nexo. De eso vamos a hablar también con la doctora, este caso sin nexo. Volvemos a hablar de los 1.492 positivos y de eso vemos que hay 1.045 recuperados, hay 15 fallecidos, que se anunció ayer también el fallecimiento de 2 más, y 882 activos. Vamos a los 882 activos. ¿Qué pasa con ellos? De ellos, de los 882 activos, hay 20 internados en sala, 3 internados en terapia intensiva y 859 aislados. Esos son los números hoy que tiene el COVID en el Paraguay, para tener en cuenta la situación que se está planteando. Y quiero empezar un poquito con esa placa que tiene que ver con el último tuit del doctor Mazzoleni, y con eso vamos a empezar a conversar con la doctora Adriana. Bueno, estos son los datos completos, más el tema sin nexo, ¿verdad? Aparte, esta es la información que ya desarrollamos recién, pero ahí está. Dice el informe, los casos sin nexo son provenientes 8 de Asunción, 1 de Camburetá, 3 de Ciudad del Este, 1 de Fernando de la Mora, 1 de Humaitá, 2 de Lambaré, 1 de Lumpio, 2 de Luque, 2 de Mariano Roque Alonso, 2 de Pilar, 1 de San Antonio, 5 de San Lorenzo, 1 de Villa Elisa, 1 de Yacyretá y 1 de Ñemby. Son los casos sin nexo que aparecen en el informe de ayer. Doctora Adriana Amarilla, buen día. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Muy amable. Buen día. Gracias a ustedes. Bueno, ¿qué significa el número de sin nexo que aparecen ahora, sobre todo para ustedes que están dentro de ese permanente control de cómo está el movimiento? ¿Qué significa esto, doctora? Bueno, los casos sin nexo siempre constituyen una circulación comunitaria, ¿verdad? Y también un poco siempre es un estado de alerta o de alarma, porque como no sabemos de dónde vienen esos casos, o es muy difícil armar un árbol y hay que interrogar, hay que ver. Ese sin nexo me está dando un poco un termómetro social de que pueden haber más casos alrededor, ¿verdad? Pueden haber más casos y que tenemos que detectar en lo posible, en lo que se pueda, esos árboles para ir tratando de aislar selectivamente y mitigar los riesgos. Pero cuando hablamos nosotros, llama mucho la atención la cantidad de sin nexos que aparecieron ahora en este informe. Por eso lo menciona Mazzoleni así, punto por punto, digo. Bueno, como había dicho también esa vez que había estado acá, con la reactivación económica y con el paso de fases, evidentemente nosotros también esperábamos un aumento en número de casos en general. ¿Por qué? Porque cada fase tiene sus riesgos.
Ahora, ¿qué es lo que nos preocupa? Nos preocupa en el caso de que cuando hay una persona confirmada, esa persona no es que contagia a 2 o 3, sino que contagia a 10 o 20. Entonces, en ese contexto, ¿verdad?, más los sin nexo y más ese patrón que estamos observando, que fue ayer muy claramente dicho y repetido por todos nosotros, hay un patrón social. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que los protocolos en los entornos laborales están funcionando. De hecho, ese escenario tan auspicioso que seguimos teniendo un escenario envidiable en la región, pero este estado de alerta nos tiene que ayudar un poco a reforzar todas las medidas y a extender eso que aprendimos de los entornos laborales a todos esos otros entornos donde hoy nos estamos desarrollando y que no precisamente tienen que ver con una reactivación económica. O sea, hoy claramente los contagios vienen por las actividades sociales. En su gran mayoría. ¿Y qué tipo de actividades sociales cuando ustedes generalizan eso? Y por ejemplo, bueno, es de público conocimiento y bien sabido el caso, por ejemplo, de los velorios, los cumpleaños, los partidos, ¿verdad? Esos partidos de repente, el piquivóley, juego de cartas. Juego de cartas. O sea, claro, porque eso aprovecho porque nosotros ponemos énfasis en no compartir el mate y el tereré. Pero nosotros mismos en nuestra casística tenemos un colega muy querido que falleció por compartir un equipo que no estuvo desinfectado, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Cualquier elemento que compartamos, un teléfono, unas cartas, puede ser un bolígrafo inclusive, que esté contaminado, puede ser un foco también de infección. Entonces hay que limpiar y desinfectar y, como siempre recalco, comportarnos como si todos fuésemos COVID positivo. Doctora, hay algo muy preocupante en relación a los sin nexo. Hablamos del accidentado, del ciudadano brasileño, que tuvo de hecho varios contactos que se conocen durante el proceso de traslado por el accidente. Pero se tiene ya un panorama de los sitios donde él estuvo, los contactos que tuvo y con quienes estuvo en su trabajo. Hablamos que trabajaba en una obra y sí, ahí es el más preocupante porque él se trasladaba de Nueva Colombia a la capital o a Central. Sí. Entonces eso da miedo y debería darnos miedo a todos. Sí, y también deberíamos poner un poco la alarma, ¿verdad? Y pensar también qué actividades estoy haciendo yo que son tremendamente esenciales. Cada vez que nos trasladamos es un riesgo para nosotros y un riesgo para los que nos rodean. En ese caso particular, sí, ya está, hay un monitoreo, hay una vigilancia, existe un mapeo de contactos, pero más allá de eso, existen, es cierto, hay de repente una persona particular que rompe una cuarentena, pero también hay una comunidad que propicia ciertas actividades en donde ese contacto se da más fácilmente. Y son estas cuestiones que estoy diciendo. Pero él no tenía familia, no tenía nada. Pudo irse a la despensa de Ña Juana, entrar a la estación de servicio. Pero justamente... O sea, ahí tenemos una nube negra. Sí, pero ya se hizo el mapeo y justamente en esas situaciones nosotros no tenemos brotes, por ejemplo, en los supermercados, en las despensas. No hay un brote, por ejemplo, inclusive en el transporte público, que ayer justamente en la rueda de prensa un compañero de ustedes preguntaba. Es cierto, vamos a seguir dialogando con el transporte público para que se mejoren las condiciones en las que las personas viajan. Sin embargo, en ese contexto en donde yo estoy en el transporte público, estoy con el tapaboca, tengo un tiempo y no hablo con el que está al lado. Eso es mucho menos riesgoso que ir a un funeral o ir a un cumpleaños. Doctora, ayer decía el ministro que la enfermedad está llegando a los pacientes del grupo de riesgo. Hacía referencia precisamente que es muy difícil que los de 60 para arriba salgan de sus casas teniendo en cuenta evidentemente las recomendaciones y que es la gente la que le está llevando la enfermedad. Ese evidentemente también forma parte del patrón social. Sí, también. Tristemente, no es que solamente está llegando, les está llevando a la internación. Ustedes vieron en las placas, tenemos adultos mayores internados. En ellos sí, los cuadros son
por lo menos de mediano a grave. Por eso justamente son todas esas medidas de resguardarlos y de protegerlos. En nuestra casuística tenemos ese grupo que estaba resguardado, sin embargo, y lastimosamente a través de las personas cargan sus afectos, el virus les llega y les entra a la casa. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en ese aspecto. Hace una semana fue el Día del Padre. Hace una semana fue el Día del Padre. Ya, ¿tienen que ver con ese Día del Padre ya estos resultados o ustedes esperan que en los próximos días aparezcan los resultados reales de la gente Sí, que visitó? hay que esperar y podemos tener esos... O sea, podemos tener sorpresas todavía de gente que visitó Y la verdad que no sería una sorpresa, es una consecuencia lógica, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando nosotros de cuando le preguntan, cuando estudian cómo se contagió, el tema es que fueron parientes que le visitaron a esas personas mayores, doctora. Sí, en general, por diversos motivos. Evidentemente hay gente que no tiene otro contacto, digamos, con la vida social y tiene necesidades. Entonces, a lo que yo apunto es hacer ese contacto con las personas de riesgo con extremos cuidados. Estas personas que están en terapia intensiva ahora son personas mayores. No están en terapia intensiva, están internados. No, pero Sí. en terapia, ¿verdad? Sí, bueno, están internados. Las que fallecieron no fallecieron en terapia, No. en urgencias fallecieron. Uno en ambulancia, inclusive trasladados, Una sí. ambulancia, sí. ¿Y ellos no tuvieran signos, doctora? Los No, que- sí. 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 ¿Pero ya le vino de golpe o se quedaron en las casas y no hacían caso? ¿Qué? No. Tenían patologías de base y evidentemente el COVID exacerba esas patologías de base y impide también que el propio organismo pueda responder, digamos, de una manera como responde en un joven sano o un adulto joven. Pero en el caso del que fallecen en la ambulancia, pregunto yo, Tenían síntomas respiratorios. pero anteriormente ya había sentido algo y se manifestó, fue a No. hacerse atender, ¿no? No, fue muy rápido. Fue muy rápido. Sí. O sea, eso es algo diferente a cómo están viendo ustedes los síntomas, a los que tienen síntomas y le agarra el COVID, así que sea tan rápido, ¿verdad? No, lo que es un poco patognomónico es la edad, ¿verdad? En general, esta es una patología que en los jóvenes da o síntomas leves o en general hay muchos asintomáticos. Sí. 74 y 94 años. Sí. Y sin embargo, en las personas adultas mayores sí ya dan Y puede ser síntomas. más rápido. Sí. Claro, o sea, esa es una situación también que es alarmante y más todavía cuando estamos entrando en esa edad. ¿Puedo poner la placa del tema de las edades, por favor? Porque está hablando un poco la doctora de eso. Y el otro día hablábamos también con el doctor Portillo, doctora, de que en ese mapa que ustedes presentan del ministerio aparecen las edades de los contagiados. Pero los contagiados ahora eso ha disminuido también, porque ahora hay una calificación de activos. Pero la mayor disminución, creo que con ustedes mismos analizamos, también tiene que ver con jóvenes, ¿verdad? O sea, Sí. Mayor cantidad de contagiados, mayor cantidad también de gente que se recupera en esa franja. Sí. ¿Dónde la recuperación es más lenta? ¿En qué edad es la que ustedes ven que es un poquito más sostenible eso? Bueno, esa recuperación, esos datos que ustedes ven tienen que ver también con esos 2 test negativos que se le hace en general a los pacientes. En otros países, como por ejemplo en Uruguay, con un solo test ya le dan la recuperación. Por eso es que Uruguay tenía tan baja ese número de los activos. Porque ya nosotros un poco fuimos exagerados, pero en el buen sentido en ese momento. Sin embargo, ahora se están viendo para cambiar también esos protocolos. Porque bueno, hay más evidencia y hay más sustento para hacer solamente un test. O sea, se va a cambiar a un test nomás. Probablemente, pero en unos días. Hay un protocolo que hay que estudiar basado en la mejor evidencia disponible en este momento. Doctora, en relación al relajamiento de las personas, entramos a fase 3 y a diferencia de fase 1, en donde vos entrabas a tu casa, te lavabas las manos, te ponías los productos, te sacabas la ropa, no tenías contacto, después recién tenías contacto, la cantidad sin nexos y todas las cifras que estamos teniendo, ¿tiene que ver con el relajamiento? ¿Podemos ir a trabajar, podemos salir y por eso empezamos a contagiarnos? Bueno, la verdad que responderte esa pregunta es muy compleja porque hay multifactores, pero en general no me gusta tanto la palabra relajamiento, sino más bien fatiga, ¿verdad? Hay una
una fatiga en general, pero esto es también, estaba también, digamos, en nuestras ecuaciones, es algo que también sucede en otros países. Hay que intensificar el mensaje para el lavado de las manos. Por ejemplo, el lavado de las manos corta el contagio, ¿verdad? Entonces, ese protocolo de entrada, que me acuerdo que justamente lo hacíamos de una manera mucho más exhaustiva al comienzo, hoy es más vigente que nunca, porque justamente estamos entrando y saliendo. Y estamos entrando y saliendo a un montón de actividades donde no podemos controlar muchas veces el número de contactos y tampoco la diversidad. Cuando yo hablo de diversidad, hablo justamente de estos barrios. Imagínense, por ejemplo, una actividad no necesariamente masiva, pero que sea diversa, que sea un interés en común. No quiero dar un ejemplo en particular porque después me llaman todos los de ese sector, pero vamos a imaginar hipotéticamente que yo organizo algo y le invito a personas de diferentes barrios. Eso implica la diversidad. Cuanto más diverso es ese grupo con el que yo me estoy relacionando, más probabilidades yo tengo de que alguien de esos sin nexo vaya a mi actividad. ¿Se entiende? Ahora ¿verdad? sí, y claro, pero evidentemente todo apunta. Yo recuerdo que se habló en un principio y creo que causó un poco de golpe cuando se dijo todo vamos a ser positivo en algún momento, ¿verdad? De que tendríamos que llegar a un 60% de la población contagiada para que después empiece a disminuir esto, ¿verdad? Hoy nosotros estamos entrando en esa etapa, doctora, y está preocupando mucho, no solamente eso, sino que está preocupando mucho el tema, ¿dónde me van a internar si es que tengo problemas? Y esa es la preocupación que hay también, y creo que dentro del ministerio hoy también la preocupación de ustedes mismos como médicos y muchos que están, sus colegas que están en hospitales, están con el tema, ¿qué pasa si esto llega a aumentar más? Y ahí es donde preguntamos nosotros, este relajamiento, o como dice la fatiga, el tema de creer que ya esto no me va a agarrar a mí, ¿verdad? Que ya está pasando, y todo ese tipo de cosas. Hay gente que ya no aguanta más y tiene que trabajar porque ya no tiene más con qué comer o pagar el alquiler. Eso llevaría a que en un momento dado, ahora se la prolongó la fase, 2 semanas más, ¿verdad? Podría llegar en un momento a tomar medidas como la que tomó Argentina y otros de volver totalmente atrás, doctora. Personalmente espero que no. Y digo esto a título personal, ¿por qué? Porque justamente nosotros tenemos ese patrón muy bien definido. Esos protocolos del entorno laboral se están cumpliendo, la gente en mayor o menor medida y dependiendo de sus posibilidades, se adhirió a esos protocolos. Evidentemente todavía es insuficiente a lo mejor para llenar todas las expectativas, sobre todo económicas de muchos sectores, porque tiene sus limitaciones. Como bien yo estaba diciendo, además de todo lo que tiene que ver con el lavado de las manos, el uso de la mascarilla, es muy importante el número de contacto y la diversidad. Entonces se limita eso en cuanto a cantidad de personas en un sector. O sea, no es lo mismo, pero es algo. Y son como pasitos a lo mejor pequeños, pero que vamos dando hacia adelante. Realmente espero que esa adherencia a los protocolos de los entornos laborales lo podamos trasladar a esos otros sectores que no son estrictamente relacionados a nuestra actividad económica, para que justamente no ocurra esto que vos me estás diciendo, ¿verdad? Que no ocurra esa necesidad de tener que parar todo. ¿Por qué? Porque justamente ese patrón social es el que hoy me marca todos esos sin nexo, es el que hoy me pone un montón de gente internada, niños, ¿verdad? Entonces, el niño me preocupa muchísimo más aún porque el niño, evidentemente, al hablar de un niño confirmado como positivo, estamos hablando de un núcleo familiar también, ¿verdad? Lo que tenemos hijos sabemos, es prácticamente imposible mantener la distancia física con el hijo. Cuanto más pequeño, peor. De seguir esta tendencia, estos números similares, hoy estamos muy atentos también nuevamente a la actualización epidemiológica. ¿En qué momento siempre en el marco de esta tendencia, doctora, se podría analizar el retroceso en las fases? ¿En qué momento? ¿En base a qué números? ¿En qué parámetros? Bueno, probablemente en base, desde mi perspectiva, de un RO o de una velocidad de replicación del virus muy alta. El Brasil, por ejemplo, maneja cifras muy elevadas, pero nosotros también fuimos aumentando, ¿verdad? Incluso, pero estoy segura que podemos disminuir. Nosotros estamos en condiciones
de estas 2 semanas ajustar al máximo todos los protocolos y cambiar un poco esa tendencia y volver a hacer historia, ¿verdad? Porque si ustedes ven ese gráfico de las frecuencias, habrán visto que en los otros países hay una tendencia sostenida y acelerada del crecimiento de casos. Y Paraguay hace como un serrucho. Entonces eso es, cada vez que fue creciendo, bajamos otra vez. O sea, vamos ahí, pero de esa manera vamos avanzando y vamos a evitando estas situaciones que no solamente se traducen en internados, sino que también de alguna u otra manera en un cese o disminución del crecimiento económico. Porque al haber enfermos, por supuesto, hay miedo, la gente no va. Justamente aprovecho una cosita nomás. En general, una percepción, nosotros hicimos algunos tipos de monitoreo y encuesta. La gente tiene miedo, por ejemplo, de ir a realizar una transacción económica, pero no tiene miedo de reunirse a hacer alguna actividad con gente que justamente no le ve hace 3 meses, totalmente entendible que se le extraña, y que vienen de diversos lugares, ¿verdad? Y justamente eso hoy tiene un riesgo mucho, mucho mayor que el ir a hacer una transacción económica a un lugar en donde ya están todos los protocolos bajados, digamos. Es decir, que acá hablamos de no socializar con personas que vienen de otro barrio, de otra ciudad, permanecer alejados y buscar las alternativas que se usaba antes. Pero más allá de eso, hace falta también un grado de concienciación de cada uno, más allá de cualquier tipo de campañas. Sí, claro. Evidentemente, el siempre, porque siempre si aumenta los recalcamos. nexos, no se lava la mano la gente. Claro, o sea, siempre recalcamos que al ir avanzando en las fases, ¿verdad? Hay una corresponsabilidad. Hay una corresponsabilidad y una responsabilidad individual. Pero yo no quiero apuntar tanto a una discriminación así como de este barrio, y de hecho, cuando me suelen preguntar, ¿ese sin nexo de dónde es? Puede ser alguien de nosotros, ¿verdad? Ahora, hay una cuestión, hablando un poquito de eso que dice Blanca, y lo que estamos comentando, y usted comenta también de actividades sociales, mirando un poquito esas imágenes que tenemos nosotros, hay mucha gente que te dice, vamos a ser nosotros otra vez culpables, pero vemos de repente este festejo, por ejemplo, ¿verdad? Y que ocurre en el interior, está bien, perfecto. Uno puede decir, pero son todos familia, ¿verdad? Se puede tomar, pero no van a vivir todos juntos. Algunos tienen su núcleo, como le dicen también, ¿verdad? Su núcleo familiar, su núcleo de actividad. Pero esto generalmente genera una crítica hacia por qué siguen haciendo este tipo de cosas. Pero también hay una respuesta de la gente, doctora, donde dice, el ministerio le cumple a toda la gente de afuera. ¿Pero qué hicieron ellos también? Porque algunos hablan de que, y se mencionó mucho, el primer tiempo de las fases cerradas, ¿verdad? De no tener bandera, era para equipar todo para poder avanzar en las fases. Hoy, ¿qué pasa? Se alargan las 2 semanas más. ¿Por qué? Porque no hay condiciones en los hospitales para internar a la gente si es que se enferma. No, en absoluto. O sea, de hecho, esa cuarentena, ¿verdad? Fue realizada internacionalmente y se comprobó que justamente esa toma de decisión prematura para muchos, para nosotros en un momento óptimo, fue crucial en toda esta pandemia, ¿verdad? Sistemas como justamente el NHS de Londres también hace su cuarentena. Alemania retrocede otra vez ahora a una cuarentena 0. Y no creo que sea por falta de insumos, tampoco el caso. Evidentemente, en el caso paraguayo también sirvió para una coyuntura de capacitación también de los protocolos. Hoy, por ejemplo, yo creo que prácticamente todas las personas pueden ser capaces de alguna u otra manera de aplicar un protocolo sanitario personal para fuera lo que fuera su sector, inclusive para desarrollarse. Pero eso requirió un análisis exhaustivo al comienzo para transformar esos sectores que siempre estuvieron económicamente activos. Para eso sirvió también toda esa fase. ¿Y para qué sirve hoy? Justamente hoy sirve para tratar de contener ese número y esa diversidad de contactos que inexorablemente llevan a un contagio masivo. O sea, nosotros también queremos evitar esos contagios masivos. ¿Por qué?
cuando se sucede un outbreak o un brote, cuando hay un brote y existe o se da un contagio masivo, ahí puede ir indiscriminadamente a las personas más vulnerables. Y en las personas más vulnerables, las estadísticas son muy claras y en el mejor de los casos hay síntomas muy graves. Y en el peor de los casos, el escenario es catastrófico y lleva a la muerte. Vamos a ir a una pausita, pero antes quiero consultarle algunas cosas, porque me están enviando algún mensaje. Algo que usted comentó tanto, pero quiero consultarle a usted. El famoso termómetro, ¿verdad? Hay una consulta, dice, el termómetro que utilizan los locales comerciales controlados en la cabeza, la temperatura, es perjudicial para las personas. Dice que va matando las neuronas de esos rayos que van a la cabeza. Voy a ir a la pausa y a la vuelta vamos a contestar todo este tipo de consultas que hace la gente. Sí, vamos a la pausa, ya volvemos.